Ok, la lección para este sábado 11 de abril se titula El origen de la naturaleza y la Biblia. Es un tema muy interesante, ya que vamos a estar abordando cuál es el origen de la Biblia, su naturaleza, cómo surge y qué impacto tiene en nuestras vidas el reconocer estas cosas. La forma de ver, de entender el origen y la naturaleza de la Biblia tiene un impacto profundo en nuestras vidas. En la iglesia en general, si nosotros entendemos el proceso por el cual tenemos actualmente la Biblia en nuestras manos, vamos a entonces comprender cómo podemos aplicar sus verdades a nuestras vidas. Es interesante, en esta mañana vamos a estar viendo tres aspectos fundamentales. Uno, el origen de la Biblia. Dos, la naturaleza. Y tres, cómo interpretar la palabra de Dios. Dios siempre ha tenido un plan para comunicarse con sus hijos. Cuando Dios en el Edén creó a Adán y Eva, se podía comunicar con ellos cara a cara. Sin embargo, cuando entra el pecado al mundo, en el capítulo 3, en el verso 8, vemos que ahora Adán y Eva se esconden de Dios temerosos. Ya no querían hablar con Dios cara a cara. Posteriormente, Dios, buscando siempre comunicarse con sus hijos, entonces comienza un plan de comunicación y vemos ahora en la escena del Sinaí que Dios intenta comunicarse directamente con sus hijos, pero ocurre algo. El ser humano, dice Éxodo 20:19, que el pueblo de Dios ahora estaba temeroso de escuchar la voz de Dios. Y le dicen a Moisés, Moisés, habla tú con nosotros, no hable Dios con nosotros para que no muramos. El ser humano ahora tenía miedo de escuchar la voz de Dios. Allí es donde surgen los profetas y los escritores bíblicos. Eran personas que tenían una intimidad con Dios tan especial y que no tenían miedo de estar en la presencia de Dios. Al no tener miedo de estar en la presencia de Dios, Dios podía comunicarse con estas personas. Allí surgen entonces los profetas como Moisés. Ahora Dios hablaba con el profeta y el profeta transmitía el mensaje a su pueblo, a la gente de Dios. De esta manera podemos entender cómo surge las Sagradas Escrituras. En este proceso podemos ver que Dios se revela a la humanidad. Se conoce teológicamente tres aspectos por los cuales Dios se revela al ser humano. El primero es la revelación general. En la revelación general es la revelación que está accesible a toda persona, en todo momento y en todo lugar. Esta se conoce como la naturaleza. En el Salmo 19 se nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra al otro día y una noche a otra noche. Y sale su voz aunque no es oída. Es decir, la naturaleza es uno de los medios por el cual Dios se revela. Pero esta, al estar contaminada con el pecado y distorsionada, no nos puede mostrar una revelación clara acerca de Dios. Entonces encontramos la segunda forma en la que Dios se revela, la revelación especial. En la revelación especial, Dios se muestra de maneras sobrenaturales. Puede ser a través de sueños, puede ser a través de visiones, en la cual Dios se revela al profeta de una manera especial. Esto se conoce también como las teofanías. ¿Qué son las teofanías? Las apariciones de Dios. Cómo Dios se aparece al ser humano, cómo Dios se manifiesta al ser humano. Por ejemplo, en el monte Sinaí, Dios se aparece a Moisés y al pueblo. Eso es una teofanía. La máxima teofanía o la máxima revelación de Dios a la humanidad es Cristo Jesús. Esa es la máxima revelación de Dios. Es Dios
manifestado en la carne, manifestado al ser humano. En el proceso de la revelación especial, hay un proceso que se conoce como la inspiración divina. Y eso lo encontramos en segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice que toda palabra es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para instruir, para que el hombre de Dios sea cabalmente instruido para toda buena obra. También en segunda de Pedro, capítulo 1, verso del 19 al 21, encontramos que la palabra profética es inspirada por Dios y que ninguna de estas profecías ha venido por voluntad humana, sino que es Dios quien toma la iniciativa para enviar el mensaje a su pueblo. Así que en la revelación especial, la inspiración se puede entender de la siguiente manera: como el proceso por el cual Dios inspira a un hombre o a una mujer de su especial elección para transmitir el mensaje de Dios de forma fidedigna a su pueblo. Eso es lo que se conoce como el proceso de la inspiración. Ahora bien, en este proceso, Dios inspira las palabras tal cual o inspira al pensamiento de los profetas. Nosotros entendemos que Dios inspira el pensamiento de los profetas, inspira sus ideas, inspira su pensamiento, y el profeta o escritor bíblico no es anulada su personalidad. Dios no anula la individualidad del escritor, no anula la personalidad del profeta, sino que toma en cuenta su personalidad. Por eso vemos variados estilos de literatura en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, Jeremías. Jeremías era un profeta que también tenía algunos aspectos poéticos. Por eso vamos a encontrar, por ejemplo, en el libro de Lamentaciones, que una letanía, vamos a encontrar poesía. El salmista David le gustaba cantar. Así que muchos de los salmos que son canciones, son himnos de aquel entonces, tienen también profecías que revelaban al Mesías. Por ejemplo, el Salmo 22. Entonces vamos a encontrar una variedad de estilos literarios a través de la Biblia. Vamos a encontrar poesía, vamos a encontrar cantos, vamos a encontrar, por ejemplo, registros históricos, vamos a encontrar prosas. Todo eso se da ya que Dios no anula la personalidad del escritor o del profeta. Este debía elegir las palabras más adecuadas para transmitir el mensaje de Dios. Pero en todo este proceso, Dios es quien está velando que el proceso se dé con toda fidelidad, y la persona encargada para supervisar todo el proceso y para estar allí durante todo el proceso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el encargado de poder transmitir el mensaje con fidelidad y que éste llegara al pueblo con fidelidad. Entonces, ya hemos visto la revelación general, la revelación especial, y cómo el Espíritu Santo inspiró a los profetas y escritores bíblicos para llevar a cabo el mensaje de Dios. El tercer aspecto que encontramos es la palabra de Dios escrita. No bastaba simplemente que Dios transmitiera el mensaje de forma oral. ¿Por qué no? Porque el mensaje podría perderse. No sé cuántos han jugado alguna vez el teléfono. ¿Han jugado ese juego, el teléfono? En el que tú le dices a una persona algo al oído y hay un circuito de personas y cada uno tiene que transmitir el mensaje. Al final, cuando se recibe el mensaje está completamente distorsionado. Ahora imaginémonos Dios hablando a su pueblo a través del tiempo y pretendiendo que este mensaje llegue hasta nosotros de forma oral. ¿Qué hubiese ocurrido? Bueno, el mensaje se hubiese
distorsionado a través del tiempo. El mensaje se hubiese distorsionado. Por eso es que Dios entonces manda a el profeta a escribir. Por ejemplo, podemos encontrar en Éxodo 17:14 y Éxodo 24:4 esta orden de parte de Dios. En Josué 24:26 también Dios manda a Josué a escribir en un libro las palabras que él estaba dando y todo lo que estaba aconteciendo. En el Nuevo Testamento encontramos a Jesús declarándole al apóstol Juan, al evangelista, quien estaba en la isla de Patmos, le ordena en el capítulo 1, verso 11, a que escriba las palabras y todo lo que él estaba viendo en visiones a través de un libro. Y estas cartas eran enviadas a las 7 iglesias de Asia. Entonces nos preguntamos, ¿por qué Dios ordena a que se escriban las palabras y no solamente a que fuesen de forma oral? Encontramos al menos algunos propósitos por el cual Dios pide que su palabra sea escrita. Por ejemplo, para que no se pierda su mensaje original. Así que el escritor escribía palabra por palabra para que no se perdiera el mensaje original. 2, para que pudiera ser conservada de una manera más efectiva. 3, para que pudiera ser copiada muchas veces y de esta manera hubiese una multiplicación del mensaje. Y con esto podría ser este mensaje llevado a muchos lugares y muchas personas. Entonces vemos muchos beneficios por el cual Dios ordena que la palabra sea escrita. También podemos ver que así la Biblia puede ser estudiada de una manera más detenida. Usted puede memorizar los versículos, aprendérselos y de esta manera la palabra de Dios entrar en su vida de una manera especial. Hay un dicho que dice, lo que se escribe no se olvida. Y Dios tiene este propósito al mandar a que las escrituras sean escritas, que usted y yo no podamos olvidarla. Por eso encontramos una promesa muy maravillosa del Señor que dice, sécase la flor, marchítase la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que esta palabra escrita podía trascender el tiempo. Algo que fue escrito hace 1500 años, hace más de 2000 años, puede llegar hasta usted y hacia mí. ¿Por qué? Porque se mantuvo en forma escrita. Es decir, no solo trasciende el tiempo, sino también trasciende a las generaciones. Me acuerdo cuando mi abuelita me leía la Biblia, cuando yo aún no sabía leer. Entonces, aún los que no saben leer pueden beneficiarse con la palabra escrita porque alguien puede leerla para ellos. Es decir, hay una multiplicidad de propósitos cuando Dios envía al profeta a escribir la palabra para que ésta pudiese llegar hasta nosotros hoy. Entonces hemos visto ya al menos 3 aspectos importantes. 1, la revelación de Dios y cómo se da. Hemos visto el proceso de la inspiración, cómo Dios inspira al profeta, y hemos visto que Dios inspira el pensamiento y no de manera completa, por decirlo así, las palabras. Hay un momento en el que Dios sí inspira las palabras de manera completa, por eso allí vemos en la escritura, por ejemplo, cuando dice, así ha dicho Jehová, el profeta debía escribir textualmente palabra por palabra. Pero habían otros procesos, por ejemplo, los libros históricos. En estos libros, Dios no está inspirando palabra por palabra. Dios está inspirando al compilador histórico y esto se conoce como historia sagrada. En esta categoría entra Lucas. Lucas entra como un investigador de la palabra. Usted lo encuentra en San Lucas capítulo 1,
verso del 1 al 3, cuando Lucas escribe a Teófilo, le dice: he recopilado, he ordenado todas las cosas para mostrarte. La estoy parafraseando. Es lo que dice Lucas en el capítulo 1, verso 1 al 3. Es decir, este se conoce como la investigación sagrada o la historia sagrada. Dios, a través del Espíritu Santo, inspira al investigador para seleccionar aquellas cosas que son verdaderas y a eliminar o desechar aquellas cosas que no pertenecen a la revelación divina. Encontramos entonces también la palabra de Dios escrita y cómo Dios nos invita a que su palabra sea escrita. Ahora vamos a ver la naturaleza. Ya hemos visto el origen, cómo se dio la escritura. Ahora vamos a ver la naturaleza de la escritura. Y para entender la naturaleza de la escritura necesitamos entender también cómo es el paralelismo entre Cristo y las Sagradas Escrituras. Hay un paralelismo, hay unas similitudes. Así como en la Biblia, la palabra de Dios se describe a sí misma y también hay una descripción acerca de Jesucristo, encontramos que hay una conexión entre ambas. Uno de los personajes o escritores bíblicos que hace énfasis en esta relación entre Cristo y la palabra, lo encontramos en el apóstol Juan, el evangelista. En San Juan capítulo 1, verso 14, encontramos un mensaje muy especial, donde él declara que Jesucristo, el verbo de Dios, muy importante esta frase, dice: y el verbo se hizo carne. La palabra verbo aquí es la palabra logos. La palabra logos puede ser traducida como palabra, mensaje, y en esta ocasión fue traducida como verbo. ¿Qué es el verbo? Es la palabra de acción en una oración. Es lo que denota la acción dentro de una oración. De esta manera, Cristo es la palabra de acción, es el mensaje de Dios para la humanidad, es el logos. Y este mensaje, palabra de acción, dice: se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Es decir, el apóstol ahora está hablando de la encarnación de Cristo. Cómo Cristo se humanó. Es decir, Cristo tiene una naturaleza divina, pero también tiene una naturaleza humana. Cristo tiene una naturaleza dual. 100% Dios, 100% hombre. Bueno, de esta misma manera es la Biblia. La Biblia es 100% inspirada por Dios, pero también tiene 100% el elemento humano. ¿Por qué? Porque fue escrita por humanos, fue escrita en palabras de humanos, no fue escrita en palabras de ángeles, no fue escrita en un lenguaje que no conocemos, eran lenguajes humanos. La Biblia, al compararse con Jesucristo, entendemos que surge en un lugar y tiempo específicos. No surgió en Nueva York, ni en Italia, ni en Rusia. ¿Surgió dónde? En Israel. De igual manera, el Mesías, Cristo Jesús, surge en un lugar y tiempo específico, en Israel. Pero a pesar de que surgen en un tiempo y lugar específico, trascienden el tiempo y el espacio, trascienden a través de la historia, tanto Jesucristo como la Biblia. Y entonces encontramos algunos paralelismos importantes de Jesucristo y la Biblia. Por ejemplo, Jesucristo viene de una forma sobrenatural al mundo porque el Espíritu Santo cubre a la Virgen María y ella da a luz. Y la Biblia también nos viene como a través de una manera sobrenatural, porque Dios inspira al profeta y esta ahora revela el mensaje de Dios. También entendemos que Jesucristo
su obra abarca toda la humanidad. La Biblia también abarca toda la humanidad. Entendemos también su naturaleza divino-humana. La Biblia tiene una naturaleza divino-humana. Pero encontramos muchos más paralelismos en la Biblia acerca de Jesucristo y de la Biblia. Por ejemplo, en Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, encontramos ese aspecto de la Biblia divino-humano. Pero también en Filipenses 2, 6, 11 encontramos que Cristo es divino y humano. En Hebreos 4, 12 nos habla que la Biblia es santa. Y en Hechos 4, 27 nos habla que Jesús es santo. En Salmos 19, 8 nos habla que la palabra de Dios es recta. Y en Salmos 119, 137, Dios es recto. También en San Juan 1:1 nos habla que la palabra de Dios es el verbo, Jesucristo. Y encontramos esta conexión entre ambos. En San Juan 5:39 la palabra de Dios da vida. Y en San Juan 14:6 Jesucristo se describe a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Encontramos en Salmos 119, 105 que la palabra de Dios es una luz en nuestro camino. Amén. Y Jesucristo se describe a sí mismo también como la luz en San Juan 8:12. Encontramos que la Biblia nos liberta. San Juan 8, 31 y 32. Y en Gálatas 5:1 Jesucristo nos liberta. Encontramos en Santiago 1:2 la Biblia salva. Y en Lucas 19:10 Jesucristo salva. Santiago 1:2 encontramos también esto. Deuteronomio 8:3 la palabra de Dios es el pan. También nos lo refiere Lucas capítulo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesucristo se describe a sí mismo en San Juan 6:48 como el pan de vida. Vemos tantos paralelismos entre Cristo y la palabra. Su palabra es eterna, Cristo es eterno. Su palabra también está en los cielos y Cristo en este momento se encuentra en los cielos. Todas las páginas de la Biblia es una, por decirlo así, analogía de lo que es Cristo. En Cristo la palabra se hizo carne. Y en la Biblia encontramos también esto, que la Biblia es la manifestación de Dios para ti y para mí, para que usted pueda escuchar su palabra, para que yo pueda escucharla, para que usted pueda conocer a Dios y a Jesucristo, para que yo pueda conocerlo. La Biblia es un tesoro maravilloso, es un regalo que Dios nos ha dado. Así como Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. También Dios nos ha dado su palabra para que podamos conocerle, para que podamos entenderle, comprenderle y de esta manera en nuestras vidas sea un sí y un amén todo lo que Dios nos dice. Y esto nos lleva entonces a otro aspecto muy importante, que es la interpretación. Ya vimos el origen, ya vimos la naturaleza de la Biblia, es una naturaleza espiritual y por ende debe entenderse espiritualmente. Si nosotros no comprendemos el origen y la naturaleza de la Biblia, no vamos a comprender entonces cómo interpretarla. Y ahí vemos entonces nuestro último aspecto que vamos a estar analizando esta mañana. Cómo interpretar la Biblia con fe. Así como vemos un proceso por el cual fue escrita la Biblia que se llama inspiración, y ya recordarán que es el proceso mediante el cual Dios capacita al escritor bíblico para transmitir de manera fidedigna el mensaje de Dios a su pueblo. Ahora encontramos otro proceso importante en la interpretación de las escrituras. Y se conoce como la iluminación. ¿Qué es la iluminación? Es el proceso mediante el cual Dios capacita al creyente para aceptar
comprender, entender y aplicar la palabra de Dios a su vida. Sin este proceso, usted no podrá comprender las Sagradas Escrituras. Sin este proceso, usted no podrá aplicar la palabra de Dios a su vida. Así como el Espíritu Santo es quien opera el proceso de inspiración, el Espíritu Santo también es el que aplica el proceso de la iluminación en la vida del creyente. Entonces, para que las escrituras puedan ser comprendidas correctamente, usted necesita tener algunas cosas en consideración. Uno, usted debe acercarse a la palabra de Dios con fe. Si usted no se acerca con fe, por eso es importante la fe, usted no va a poder comprender el mensaje de Dios, porque nos dice Hebreos capítulo 11, que quien se acerca a Dios tiene que creer que Él, ¿qué cosa? Existe y recompensa a quien lo busca. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. Usted debe acercarse con fe. Usted debe orar. Muchas personas abren la Biblia sin orar. Y si usted abre la Biblia sin orar y usted pretende leer la Biblia como cualquier otro libro, como un libro de matemáticas, un libro de psicología, un libro de ciencias sociales, biología, usted no va a entender la Biblia, porque para entender la Biblia se necesita un aspecto espiritual. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14, nos dice que las cosas espirituales se deben entender y comprender solo a través del aspecto espiritual. Y ya hemos visto que la Biblia tiene una naturaleza y un origen espiritual, divino. Por eso se conoce como las Sagradas Escrituras. Entonces vimos los consejos para interpretar correctamente la Biblia. 1, acercarse con fe a las Sagradas Escrituras. 2, orar. Sin la oración usted no va a poder comprender, entender y no está invitando al Espíritu Santo para que pueda trabajar en su vida. 3, ser humilde. Esto es muy importante. La humildad al momento de abordar las Sagradas Escrituras. Usted debe estar dispuesto a someterse a todo lo que la Biblia revele. Eso significa humildad. Usted se va a someter a lo que la Biblia revela. 4, someter todas sus presuposiciones, opiniones y conclusiones a la corrección de la palabra de Dios. Es decir, permitir que la palabra de Dios corrija su vida. A veces abordamos la Biblia con preconceptos. Una vez escuchaba a un joven que consideraba que en la creación Dios había creado primero a un simio y luego a través del proceso del tiempo se transformó en un hombre. Si nosotros abordamos la escritura con un pensamiento tal, vamos entonces a distorsionar el mensaje bíblico. Para comprender el mensaje bíblico tenemos que leer la Biblia tal cual, pero el Espíritu Santo es quien nos dará la interpretación correcta. Por eso debemos someter nuestros preconceptos y opiniones a la corrección de la palabra de Dios. 4, tener un sincero deseo de buscar la verdad y de obedecerla. Sincero deseo de descubrir la verdad y obedecerla. Y 5, poner a Dios en primer lugar. Ok, ya vimos al menos 5 consejos para la correcta interpretación de la Biblia. 1, acercarse con fe. 2, orar. 3, ser humilde y someter todas nuestras presuposiciones a la corrección de la palabra de Dios. 4, tener un sincero deseo de descubrir la verdad y aplicarla en nuestra vida. Y 5, poner a Dios en primer lugar. Apreciados amigos, hermanos, hermanas, y todos aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales y de la 105.1 FM, podemos hoy conocer que las Sagradas Escrituras tienen un origen divino, tiene una naturaleza espiritual, un origen divino humano, una naturaleza espiritual, y para comprenderla necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe en su correcta interpretación.
El Señor los siga bendiciendo a cada uno de ustedes y que la gracia de Cristo sea en nosotros. Y este es el repaso de la lección del origen y la naturaleza de la Biblia. Vamos a tener algunas preguntas en este momento. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. ¿A cuántos de ustedes les gustó el repaso de la lección? ¿A cuántos de ustedes les gustó el repaso de la lección? Yo quiero saber, alcen su mano. Ahí en el Facebook usted puede alzar su mano. Si usted está escuchando por radio a través de la 105.1, saludos para usted. Usted puede enviar una manito ahí al WhatsApp. ¿Se sabe el número del WhatsApp? 6310-9999. Pero si usted está en el extranjero, póngale 505. Hay personas que nos están escribiendo de Chiriquí. Ellos tienen que poner 505. Amén. Así que saludos a nuestros amigos de Chiriquí. Excelente. Tenemos algunas preguntas por aquí que algunas personas hicieron. Así que vamos a leerlas aquí en nuestra página oficial de la radio, NA, Visión Radio. Vamos a leerlo. Dice así, por aquí la tenía. Vamos a ver. Mientras tanto, vamos saludando. Saludamos a Suani. Suani dice, feliz sábado desde Puerto Escondido y un fuerte abrazo para todos mis hermanos de la querida iglesia de Hispana. Vamos a ver si por aquí encontramos la pregunta. La pregunta que nos hacen, a ver si la tenemos por aquí. Ok, aquí la tenemos. Dice así, Altair María Enríquez, de María Enríquez, nos pregunta, ¿en estos tiempos podemos tener visiones? Pastor, ¿qué usted opina de eso? ¿Qué respuesta podemos darle a nuestra amiga Altair? Ok, cuando vemos en el libro de Hechos capítulo 2, hay una promesa en la cual Dios promete que en los últimos tiempos habrá un cumplimiento profético y en el cual se darán también sueños y visiones. Dice, los jóvenes tendrán visiones, los ancianos soñarán sueños, y esto va a ocurrir cuando el Espíritu Santo se derrame de modo especial. Esta es una cita que nos refiere a Joel, al libro de Joel. Pero tenemos que entender algo, que una persona tenga un sueño de parte de Dios no lo convierte en profeta. Que una persona tenga de repente alguna revelación no convierte a esta persona en un profeta. Dios puede darlo de una manera individual con un propósito específico. Por ejemplo, una vez, licenciado, una amiga iba para un paseo. Iban para Playa Langosta. Bonita playa. Excelente, claro que sí. Y resulta que ella tiene un sueño donde el bus iba a sufrir un accidente y ella decide no ir al paseo. ¿Y sabe qué ocurrió? El bus tuvo un accidente. Wow. Ahora, ¿eso la convierte a ella en una profeta? No, no la convierte a ella en una profeta. Dios le dio un sueño donde le estaba revelando algo que iba a ocurrir, pero eso no hace que esta persona sea un profeta. Pastor, recuerdo al hablar usted sobre esto en el tiempo de Israel, cuando Samuel estaba pequeño y Dios lo llamó, que él dijo, heme aquí, pero versículos allí dicen, en el tiempo de Samuel no había sueños. Exacto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se había apartado. Miren, tenía todo el ritual, tenían el tabernáculo y todo, correcto, pero ellos se habían apartado. Así que, pastor, ¿qué habría o cómo nosotros debíamos estar preparados o cómo se consigue tener una visión? ¿Hay algunos requisitos o yo podría hacer algo para eso? Ok, muy importante esa pregunta. Recordemos que en las Sagradas Escrituras vimos en Segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 19 al 20, que ninguna interpretación es privada. No es la persona quien decide ser profeta. No es que yo voy a hacer algo para ser profeta. No, es que Dios elige a la persona. Okay. Dios la elige por condiciones especiales de su especial elección. Y ahora esta persona es la encargada de transmitir el mensaje de Dios. Nosotros no podemos elegir una profesión como ser profeta. Eso solamente lo designa Dios. Pero, pastor, a esas personas que elige Dios, ¿tienen características especiales? O cualquiera persona en la noche puede estar durmiendo y ¡boom! Le cae.
aunque yo me haya apartado de la iglesia, aunque yo no estudie la Biblia, yo podría recibir una visión. Ok, muy importante. Estas personas que han sido elegidas por Dios son personas que tienen una comunión especial con Dios. Tienen una devoción especial con Dios. Y Dios las elige por ciertas características especiales. No es que ellos han querido ser, sino que Dios en el momento, como necesita enviar su mensaje, y esta persona es la que más está en su presencia, entonces Dios elige a la persona. Ok, muy bien. Tenemos otra pregunta hecha aquí en nuestra cuenta oficial. ¿Cómo puedo saber que estoy interpretando la Biblia de forma correcta? Pastor. Ok, muy importante. Hay ciertos aspectos en cuanto al estudio de la Biblia y a la interpretación. En primer lugar, la primera regla de interpretación es que la Biblia se interpreta a sí misma. Sola. Sí, esa es la primera regla de interpretación. Por ejemplo, cuando usted busca en Apocalipsis, aquí vemos muchos símbolos. Hay un símbolo en el cual se muestra en el capítulo 17, dice que hay una ramera que se sienta sobre muchas aguas. ¿Qué son las muchas aguas? El mismo ángel le interpreta a Juan qué son las muchas aguas y le dice en el verso 15, también me dijo, las aguas que ha visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Es decir, la Biblia tiene el símbolo y también tiene la interpretación. Okay. Para poder tener una interpretación clara, usted en primer lugar necesita leer la Biblia, comprenderla. Al leerla y comprenderla, usted va a encontrar un símbolo, por ejemplo, el agua. Si usted quiere saber todo acerca del agua, usted tiene que leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y todo lo que encontró con agua. Exacto, ahora usted va a tener un entendimiento correcto de qué es el agua desde el punto de vista bíblico. Amén. Esa es la mejor manera de interpretar las Sagradas Escrituras. Muy bien, muy bien. Gracias por las preguntas. Tenemos una más. Edgar Eliezer Díaz Rivas. Nos gustaría, Edgar, nos digas de dónde nos estás escribiendo. Dice, si la Biblia es escrita por humano, ¿puede tener un error humano o Dios cuida que la inspiración no tenga error? Muy buena pregunta. Mire, si vamos a el libro de Mateo capítulo 27 y el verso 9, los invito a buscar este texto. Dice, es interesante, ¿no? Mateo hace una cita al profeta Jeremías. Dice, así que se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según el precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Sin embargo, usted lee todo el libro de Jeremías y esa cita no está en Jeremías. No aparece. No aparece en Jeremías. ¿Dónde aparece? En el libro de Zacarías. Ahora, ¿Zacarías qué, pastor? Para los hermanos que están anotando. Zacarías capítulo 11, versos 12 y 13. Zacarías capítulo 11, versos 12 y 13 es donde se encuentra esa cita. Entonces, el que lee la Biblia sin comprender que hay un elemento humano y que hay ciertos detalles que no anulan el mensaje, pero puede tener sus errores, porque aquí cualquiera interpreta, oye, Mateo se equivocó aquí, entonces la Biblia no es inspirada. La Biblia no es de Dios porque tiene un error y por eso es muy importante considerar el modo de la inspiración. Dios no inspira palabra por palabra. Dios inspira los pensamientos. En ese momento tal vez Mateo estaba pensando en Jeremías. Y era Zacarías. Pero hay otra interpretación importante. Que los bloques de los libros, por ejemplo, los Nevi'im, que eran los profetas, están los Ketubim, los Nevi'im y la Torá en el Antiguo Testamento, y eso era lo que estaba utilizando Mateo. Los Nevi'im empezaban con el libro de Jeremías. Okay. ¿Sí? Entonces al bloque de libros le llamaban los profetas, pero iniciaba con Jeremías. Pero Zacarías está por acá casi al final. Entonces, tal vez Mateo estaba pensando en el bloque y no en el libro específico. Recordemos que la Biblia es una colección de libros. Correcto. Y en esa colección, Jeremías iniciaba una colección de libros. Así que todo esto es importante tenerlo en cuenta. Hay errores,
pero eso no anula la veracidad de la palabra de Dios. Por ejemplo, para terminar esta parte que es muy importante, la Biblia dice que la semilla más pequeña es la semilla de mostaza. Correcto. Pero ahora llega un botánico y este botánico encuentra una semilla más pequeña. Dice, la Biblia es falsa porque yo encontré una semilla más pequeña que la de mostaza. Se equivocó. Se equivocó la Biblia. Pregunto, ¿la Biblia es un libro de botánica? ¿La Biblia es un libro de agricultura? No. La Biblia es un libro que nos muestra a Dios y a Jesucristo. Eso era una ilustración que Jesús estaba haciendo. Okay. Y cualquiera que ve esto y no entiende el origen de la Biblia y cómo surgió, dice la Biblia se equivocó. Entonces es muy importante entender que la Biblia es divino-humana, pero lo humano también tiene ¿qué cosa? Errores. Okay. Por eso hay que entender esta parte, pero no anula la veracidad de la Biblia. Agradecemos a todos ustedes que están en casa, acatando la recomendación del Ministerio de Salud, quédate en casa. Agradecemos sus preguntas y vamos a tener una última pregunta que nos llegó a través de nuestra cuenta oficial. Dice, esta pregunta nos llegó, desde la cuenta de radio al 6310-9999. Allí usted puede pedir complacencias también por la tarde o durante la semana. Dice así, ¿cómo sé yo que el Espíritu Santo está conmigo cuando estoy predicando? ¿Cuáles son las señales? Ok, muy importante. Esta pregunta nosotros no podemos tener una palabra objetiva en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque eso es muy subjetivo. ¿Por qué es subjetivo? Porque usted tiene que entender cuál es su relación con Dios. En primer lugar, usted sabe si usted tiene una relación correcta con Dios o no tiene una relación correcta con Dios. Si usted tiene una relación correcta con Dios, al momento que usted se sube al púlpito, usted tiene su conciencia tranquila de que usted está presentando la palabra de Dios y que usted se encomendó a Dios para que ese mensaje sea no producto de el arte humano, palabras humanas, sino inspirado por Dios o iluminado por Dios. Pero si usted no tiene una correcta relación con Dios y usted está haciendo cosas erradas, usted está pecando, usted está haciendo cosas malas y usted se va a subir al púlpito para predicar, ¿qué señal usted va a esperar del Espíritu Santo? Usted no puede esperar una señal del Espíritu Santo porque su relación no es la correcta. Entonces, la pregunta no sería, ¿cuál es la señal que identifica que el Espíritu Santo está conmigo al predicar? Sino la pregunta sería, ¿cuál es la relación correcta para permitir que el Espíritu Santo me use al predicar? Si usted tiene la relación correcta, el Espíritu Santo lo va a utilizar a usted, la va a utilizar a usted. Y no hay duda alguna de que Dios está hablando. ¿Y qué señal podemos mostrar entonces? La gente lo va a reconocer. La gente va a decir, oye, Dios está hablando. Esa palabra hasta me erizó. No sé si le ha pasado a usted que usted se impresiona con el mensaje. Parece que me lo está diciendo a mí. Pero el predicador ni por ahí le pasó por la mente. Correcto, es correcto. Es el Espíritu Santo trabajando. Entonces depende de la relación más que de una señal. Ok, muchas gracias, pastor. Me ha parecido maravilloso el repaso de la lección. Recuerde que usted puede tener comunión con Dios todos los días relacionándose con este libro, Amén. La Biblia. Y tenemos la guía de escuela sabática, donde cada día hay un estudio para que usted pueda, por expertos, y podamos hacer énfasis en la Biblia. Para terminar este segmento, pastor, vamos a mandar algunos saludos de las personas que están en sintonía, tanto de nuestra querida misión Andes Metros, aquí en la ciudad de Panamá, también como aquí en la Asociación Atlántica. Tenemos algunos saludos, pastor, usted me va a ayudar y entre los dos vamos a saludar. Tenemos a la hermana Dixon, dice, conectados en el Señor. Gracias a la radio por hacer posible la transmisión. A los hermanos que realizan este programa, muchas bendiciones. Feliz sábado de parte de la familia Dixon. Hermana, feliz sábado. Josué Montero también nos saluda. Feliz sábado para la gran familia adventista de Colón, en especial a los hermanos de Cátiva de parte de la familia Montero. Saludos a todos de parte de la familia Montero. También tenemos a Eddie Rodríguez, nos dice feliz sábado, reportando sintonía. Saludo a mi familia, estamos en sintonía. También dice que está la hermana Telma Jiménez, su mamá y hermanos de la iglesia de Coclesana. Saludos también a Lucía, a Judith, y también queremos saludar a Carola.
Abner Reyes también está en sintonía y queremos saludarle. Pastor Joel Galvez saluda a los hermanos y hermanas de toda la Asociación Atlántica. Bendiciones. También queremos saludar a José Rodríguez, dice feliz sábado. El grupo Sion en Colina de Don Bosco en sintonía. Dios te bendiga, querido amigo. Gracias por estar en sintonía. Ok, también Aurita Esmal está en sintonía desde Misión Andes Metro. Bendiciones a todos, saludos a los Andes Metros. Ok, vamos a parar con los saludos. Si usted no ha sido saludado, no se despegue de la pantalla. En la pantalla sale un cordón donde usted puede mandar sus saludos, donde usted puede darle gracias a Dios porque aún con esta pandemia podemos adorarle. Amén. Aún con esta pandemia recibimos las bendiciones de nuestro Dios. Así que, querido amigo, no te despegues. Muy pronto seguimos con nuestra programación en este sábado, en esta iglesia online. Amén, claro que sí. Y recuerda, quédate en casa. La iglesia es en tu casa.